que Dios nos llama a desarrollar nuestra vida de oración. Así lo enseña la Biblia. Los grandes hombres de Dios de la Biblia y de la historia fueron hombres de oración profunda. Desde la misma enseñanza que tiene la Biblia del mismo Jesús, ese verso de mis favoritos de Hebreos 5:7, donde dice cómo Jesús oraba, dice: y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlos de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús oraba en serio. Jesús oraba con clamor, ruegos, súplicas, lágrimas. Y asimismo la Biblia nos enseña de grandes hombres de Dios, de Elías, de Daniel, de David, de Pedro, de Pablo, diferentes hombres de Dios de las Escrituras que fueron hombres de oración, y también hombres de la historia que fueron hombres que oraron y nos enseñaron que ese es el secreto. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que desarrollar esa bendición. El Señor nos dice en su palabra que la iglesia somos real sacerdocio, y para poder ser real sacerdocio realmente ya Dios nos ha otorgado esa misión, y tenemos esa encomienda de parte de Dios, porque Dios no oye a los pecadores, dice la Biblia. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. Y para que Dios pueda escucharnos, tenemos que agradar a Dios y desarrollar esa vida de oración, ese sacerdocio de oración, y se consigue haciéndolo, orando, clamando al Señor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Algunas personas oran superficialmente y no desarrollan ese ministerio, ese sacerdocio espiritual de oración, pero Dios nos llama para que desarrollemos ese ministerio de oración, porque de esa forma es que nos vestimos de toda la armadura de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El verso 18 de ese capítulo de Efesios nos dice cómo vestirnos. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se viste de la armadura, es orando, pero orando en serio, orando como dice la Biblia, ¿ok? La oración no es un poema, no es un recitar, no es hablando consigo mismo, es entrar a la presencia de Dios y humillarnos ante el Señor y clamar, como dice la Biblia, con ruego, súplica, clamor, lágrimas, intercediendo al Señor, porque la oración es un arma de guerra espiritual para poder mover a Dios primeramente y luego atar el hombre fuerte, las opresiones del enemigo, y poder tener esa victoria sobre las fuerzas del mal. Esa es la oración. Así que yo te invito para que, si deseas hacerte el reto de esta noche, puedas tomar un tiempo ahí y puedas estar orando con nosotros para que Dios se glorifique en tu vida y te ayude a desarrollar ese ministerio de oración, de clamor a Dios. Estamos orando al Señor para que Dios traiga un avivamiento espiritual de los últimos días. Ese avivamiento se desate y se desarrolle en medio nuestro. Creemos que cada creyente puede vivir en una vida de avivamiento espiritual. Cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, vivimos en avivamiento, en el primer amor con Cristo, que debe estar siempre en nosotros. A alguna gente como que se le apaga el fuego, pero la Biblia dice que debemos avivar el fuego del don que está en nosotros. Está ahí, pero hay que avivarlo, hay que buscarlo. Y podemos vivir en ese avivamiento espiritual individual. Ese es lo primero, ¿verdad? Que nosotros podamos vivir en una búsqueda a Dios constante, en el primer amor con Cristo, avivar el fuego del don que está en nosotros y vivir en esa vida plena, que esa es la voluntad de Dios para cada creyente en la vida individual. Pero además de eso, tenemos que orar por un avivamiento colectivo en la comunidad, y nosotros estamos orando por eso. Oramos al Señor siempre, buscamos a Dios para mantener esa llama, porque esto es así, hermano, esto hay que hacerlo
constantemente. Esto no es que yo haya vivido una vida gloriosa en un tiempo. Mucha gente yo les escucho decir, cuando yo me convertí yo era tremendo. Y yo a veces pienso, Dios mío, no entienden lo que están diciendo. Con su palabra se están condenando porque dicen que eran, pero ya no es. Y la Biblia dice que las obras postreras tienen que ser mejores que las primeras. Entonces ellos testifican que eran tremendos. Quiere decir que sus obras primeras fueron mejores que las postreras. Y esto no es así. El reto es que las obras postreras, que hoy seamos mejores que cuando comenzamos. Y hay personas que se le apagó el primer amor, se le fue. Eso es una realidad. A mí en un momento dado, cuando yo empecé en la iglesia, se me apartó el primer amor por un consejo quizá buen intencionado, pero mal orientado de una hermana que me dijo que el primer amor era para los primeros meses del evangelio. Y yo le creí a ella porque yo no sabía nada, suponía que ella supiera más que yo, pero no, estaba equivocada. Y dejé de buscarle a Dios y me apagué y se me fue el primer amor y después yo no sentía la gloria de Dios, iba a la iglesia por rutina y realmente perdí el deseo de buscar a Dios. Y recuerdo, le pedí al pastor la llave de la iglesia y me encerré en la iglesia solo con Dios para que Él me explicara qué me pasaba, porque ya yo no sentía la gloria de Dios. Yo no sabía que era lo del primer amor, pero no sentía el gozo, el entusiasmo que tenía al principio. Y Dios fue tan propicio, nadie me dijo nada, pero Dios permitió que en aquel día yo abriera la Biblia y providencialmente llegó la abrí en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, donde dice, vengo contra ti que has dejado el primer amor. Y yo dije, wow, pero la hermana me dijo que eso era para los primeros meses del evangelio. Parece que la hermana no leyó este capítulo. Pero Dios me dijo, bueno, no es lo que la hermana te diga, aprende la lección, no te dejes llevar por lo que otros digan. Aquí está mi palabra, que es la guía, déjate de llevar por lo que yo digo. Desde ahí aprendí esa lección. Pero tenía un reto, no tenía el primer amor, lo había pagado, pero Dios ahí da las directrices. Mira bien de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y eso fue lo que yo hice. Reconocí mi falta, reconocí que no estaba bien con Dios, aún estaba en la iglesia, yo no me había apartado, estaba yendo a la iglesia, pero no estaba en la plenitud de lo que Dios quería. Y reconocí ese llamado de Dios, me arrepentí, le pedí perdón al Señor y dije, voy a empezar de nuevo, en cero, haciendo las primeras obras. Y así fue, no fue fácil, me tomó tiempo, pero gracias al Señor y a su misericordia pude vencer eso. Y desde entonces no se me olvida esa experiencia. Y me la recuerda que esto hay que buscar de Dios todos los días, todo el tiempo. No es un tiempo en el Evangelio cuando comenzamos, es toda la vida. Uno mismo tiene que automotivarse a buscar a Dios. Esto es así, este es el reto. Y si no lo has entendido, entiéndelo ahora. Tienes que tú mismo motivarte a buscar a Dios. Tú mismo tienes que estimularte para buscar de Dios. Porque tenemos esa lucha espiritual de las dos naturalezas que tenemos, la batalla, ¿verdad?, entre el espíritu y la carne, como Jesús dijo, velad, orad, no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ahí está. La Biblia es clara, hermano, ahí están todos los detalles, directrices, todos los elementos. Lo que pasa es que a veces nosotros o no lo leemos o se nos olvida, o lo leemos y no queremos aceptarlo, pero ahí está la palabra de Dios. O sea, esto es que tenemos una lucha espiritual, que a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta buscar de Dios, porque se opone a la ley de Dios, dice la Biblia, pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, lo carnal, y buscar lo espiritual y esforzarnos. Como Jesús dijo, esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse y ser valiente, y orar no es fácil, especialmente cuando uno no está acostumbrado, no es fácil. Ya cuando uno entra en una dimensión espiritual de hábito, pues es más fácil, pero al principio no es fácil orar. Pero hay que vencer eso, hermano, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice la Biblia. Y a Dios no le agrada a la gente cobarde. Nosotros tenemos que ser valientes. A los valientes, los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Tenemos que ser valientes, hermano, y luchar.
Pablo dijo que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en obediencia, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ese era el gesto de Pablo y el gesto de nosotros. Y esto es así, hay una lucha espiritual y hay una lucha carnal que tenemos que vencer. Y si quieres ver la gloria de Dios, si quieres vivir en una vida victoriosa, en triunfo en Cristo, hay que hacer lo que dice la Biblia. Y hay que esforzarse, ser valiente, no dejarse llevar por la pereza espiritual que está matando a millones de creyentes. Ni por el desánimo. El desánimo puede venir a nuestra vida, somos humanos, pero uno tiene que aprende esta lección. Tú tienes que tú mismo motivarte, tú mismo, la Biblia dice cobrar ánimo, no dice yo te voy a dar ánimo, dice cobra ánimo tú. Tú mismo tienes que animarte, buscar al Señor, esforzarte, y aunque no tengas deseo, orar. Sin deseo, comienza a orar. Al principio es así, cuando uno se ha apartado del primer amor tiene que esforzarse y tiene que a veces orar sin deseos de orar. Pero cuando tú entras en esa dimensión y buscas al Señor, viene el espíritu de oración, y cuando ya viene el espíritu de oración es más fácil. Por eso, una vez que estás en esa dimensión, no puedes descuidar eso. Tienes que mantenerte, hermano. Tienes que mantener esa llama encendida. Es como una fogata. ¿Sí? Al principio está la madera, está ahí seca y obviamente pues no hay fuego y hay que encenderlo. Y cuesta un poco de trabajo encender ese fuego inicial hasta que el fuego se puede ¿verdad? Hacer la combustión para quemar la madera. Y luego arde, pero cuando la fogata está ya encendida, hay que estar pendiente a la fogata, porque si tú te vas y te olvidas, se queman la madera, ¿verdad? Que está cerca, y eso se va apagando y se torna en ceniza y se apaga. Pero hay que estar nuevamente velando esa fogata, hay que estar echándole más leña al fuego y hay que estar velando para que se mantenga esa llama. Y así es nuestra vida espiritual. Dios quiere que tú busques al Señor y que tú te enciendas en tu vida espiritual, pero esto es todos los días, hay que echarle leña. Todos los días, constantemente, ese es el reto. Pero es algo natural de la vida, porque todos los días comemos y todos los días dormimos. Pues en la vida espiritual, para poder tener salud, hay que comer diariamente, hay que hacer ejercicio, hay que dormir. Y en la vida espiritual lo mismo. En la vida espiritual hay que comer espiritualmente, alimentarnos. Y a esa forma le echamos leña al fuego espiritual y nos mantenemos activos para que esa llama se mantenga en nosotros. Esa es una enseñanza básica del Evangelio que mucha gente no lo entiende o se le olvidó, no sé qué pasó. Pero de todos modos, pues Dios te está hablando ahora a través de mis labios para que tú entiendas que ese es el reto del creyente, que nosotros tenemos que esforzarnos a orar, a buscar de Dios, a leer la Biblia, a adorar al Señor, a ir a la iglesia, a predicar todas las actividades espirituales. A veces viene el desánimo, pero tú no te puedes dejar llevar por eso. Y eso es algo lógico. Y eso se aplica en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo hay gente que cuando es el lunes ya no quiere ir a trabajar, no tiene ganas de ir a trabajar, pero no por eso se queda en la casa, se esfuerzan y van a trabajar. Con ánimo o sin ánimo. Y así es en la vida espiritual. Con ánimo o sin ánimo hay que orar, hay que ir para la iglesia, hay que predicar, hay que hacerlo toda la vida espiritual, porque eso es así, eso es algo, una ley natural de la vida. Estamos bregando con una naturaleza humana que se cansa, que se desanima, etc. Pero el espíritu está presto. Y hay que decirle como yo lo he dicho muchas veces, yo he bautizado a la naturaleza mía humana, a Adancito y a la naturaleza espiritual Cristianito. Pues hay que decirle a Adancito, estate quieto, y Cristianito tiene que decir, vamos para encima, vamos a hacer la voluntad de Dios. Así que yo te invito para que aceptes el reto de Dios. Así que